Ya, entonces vamos a trabajar esto. ¿Cuál es el rol del psicólogo y del personal docente en las instituciones educativas según esta ley 3364? Y vamos a empezar por lo siguiente. Tenemos que reflexionar todos los que estamos presentes. Me gustaría saber quiénes son estudiantes, quiénes son ya psicólogos, quiénes están trabajando ya en el sistema educativo. Me gustaría mucho conocer también el público, ¿ya? Ojalá que lo podamos más adelante recabar esa información. Y para todos lo importante es que empecemos esta charla, esta capacitación, que empecemos reflexionando acerca de qué hacer si se sufre violencia intrafamiliar. Y he colocado esta imagen en la cuarentena. ¿Por qué estamos trabajando esto? Porque hay algunos lugares que todavía están en este tema de la cuarentena y estamos todavía viviendo esta pandemia, lamentablemente por el comportamiento de muchos de los peruanos, de muchos de nosotros, es que esta pandemia todavía no logra controlarse. Sí hay errores también del Estado y todo, pero si analizamos bien, también mucho va a depender del comportamiento que tienen sus ciudadanos frente a ello. Bueno, entonces, esta pandemia está todavía con nosotros y en esta época de pandemia se están presentando casos de violencia intrafamiliar. Y es aquí donde nosotros, como psicólogos, vamos a ser convocados a trabajar. Ahora mismo el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público también me parece, y luego se vienen más convocatorias porque van los grandes, los más llamados a trabajar una de las consecuencias de la pandemia va a ser la salud mental. La primera consecuencia va a ser el tema de salud mental. Dentro de salud mental trae muchas consecuencias el tema de violencia intrafamiliar. Ahí en el tema de violencia van a ser convocados muchos psicólogos al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Ministerio de la Mujer. Y tenemos que estar preparados, pero tenemos que empezar a reflexionar sobre esto, que lamentablemente dentro de la cuarentena, a ver, vamos a ver por acá. En el periodo de la cuarentena se han registrado 473 casos de violencia a niños, niñas y adolescentes. De estos casos, 442 fueron agresiones a niñas, solamente a niñas y adolescentes, mujeres. Entonces tenemos que reflexionar que lamentablemente en esta etapa de pandemia aún se ha continuado la violencia y lo que es peor, se ha acrecentado, ha aumentado la violencia en violencia sexual y en violencia física y psicológica también. Y lo más probable es que dentro de la violencia también patrimonial, que luego vamos a hablar. Entonces, teniendo nosotros estas cifras, miren, estas cifras están registradas en el Ministerio de la Mujer, pero están prácticamente desactualizadas. ¿Por qué? Porque la data, o sea, como todos los días ingresan casos, todos los días, entonces este es el aproximado. Hasta más o menos julio teníamos estas cifras. Y yo me imagino que sí, ha crecido la cifra porque en mi caso, por ejemplo, estoy recibiendo como 6, 7 casos al día de ingresos de agresiones en contra de la mujer y también lamentablemente los casos de violación. Estoy teniendo varios casos de violación que han ingresado en esta época de pandemia. Teniendo esto nosotros como preámbulo, y que se han producido 18 feminicidios durante el estado de emergencia. Entonces, tenemos que reflexionar que está bien lo que ustedes han hecho, felicitaciones, porque tenemos que estar capacitados para poder abordar este tema desde todos los roles o desde todas las áreas, perdón, que nos corresponde. En esta ley 3364, ahora lo vamos a ver, no hay psicólogo que esté trabajando y que se escape de responsabilidad. Todos, desde el lugar más cercano hasta el más alejado. Ahora luego les voy a decir cuál es su responsabilidad cuando tomamos caso o conocimiento de un caso de violencia o básicamente dentro del delito, dentro de la ley de agresiones en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, se imaginan, hasta julio teníamos 18 feminicidios y sí, esta cifra lamentablemente ha crecido. Lamentablemente estamos hablando de 25 casos hasta julio, más o menos, hasta la primera semana de agosto, teníamos ya los 25 casos de feminicidio, ¿no? En este estado de emergencia. Justo a mí me ha tocado atender ayer una tentativa de feminicidio.
Bien, entonces teniendo esto, sabiendo que hay violencia, que estamos viviendo lamentablemente una pandemia, estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos muy duros, donde nos va a tocar atender, queridos colegas, queridos estudiantes, futuros colegas, mis respetados y admirados docentes que han confiado en nosotros y se están capacitando con Sinapsis, mis respetos a cada uno de ustedes y todos, docentes y psicólogos. Tenemos que estar preparados para esto que se nos viene y tenemos que tomar conocimiento de cómo actuar, porque se vienen bastante conocimiento y sobre todo bastante actuación de nuestra parte. Aquí está, teniendo todo esto de lo que ha pasado en el tema de cuarentena, ¿cuál es el rol del psicólogo? ¿Qué corresponde? ¿Qué es lo que tiene que hacer el psicólogo y el personal docente dentro de la ley 30364, que es la ley que protege a la mujer y a los integrantes del grupo familiar? Luego lo vamos a hablar exactamente de qué se trata esta ley, pero ya les voy adelantando qué es eso. Vamos revisando un poquito la ley 30364. ¿Cuál es el objetivo? Y acá tenemos que tener muy claro, porque dentro de esta ley o con la modificación de esta ley, ya con la reglamentación de esta ley, entonces nosotros tenemos que tener claro de que aquí todos los sectores, todos los ministerios, no solamente el de la mujer, el Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría de Oficio, no solamente le corresponde a ellos trabajar el tema de prevención, erradicación y sanción. Ahora dentro de esta ley les corresponde a todos los ministerios, a todos, energía y minas, economía, la producción, de cultura, no sé, de educación, de justicia, todos los ministerios tienen que estar unidos en un solo objetivo. ¿Y cuál es? Prevenir, erradicar y sancionar. A quienes les toca, les corresponde de manera muy directa prevenir la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Aquí está llamado el Ministerio de Educación. Aquí el primero está llamado el Ministerio de Educación, y de ahí viene el Ministerio de Salud y los otros ministerios. En el tema de la erradicación, ya que se puede erradicar, nos corresponde a todos erradicar, que todos nos podamos sensibilizar y podamos actuar de manera rápida o oportuna en estos casos de violencia o de agresiones en contra de la mujer y de los integrantes del grupo familiar. ¿A quienes les corresponde sancionar toda forma de violencia? ¿A quiénes les corresponde sancionar? Aquí ya no lo va a hacer el Ministerio de Educación. Aquí una vez que se ha dado el caso, ya se ha dado el hecho, aquí ya va a sancionar el Ministerio Público a través de la investigación, el Poder Judicial a través de la sanción. Se me fue el nombre, pero ahora luego me acuerdo. ¿Ok? De la sentencia, perdón. Entonces, al Ministerio Público le va a corresponder a través de la investigación para llegar a una sentencia, entonces va a tener que hacerla el Poder Judicial y va a ser, aquí le toca al Ministerio de Justicia, al Ministerio Público, al Poder Judicial, le toca también el tema al Ministerio de la Mujer, directamente les corresponde ya sancionar. Toda forma, y grábenselo bien, por favor, no podemos como profesores, como docentes, como psicólogos, no podemos, cuando hablo de psicólogos estoy hablando de los que están en ejercicio y de los futuros psicólogos, ¿ok? No podemos entonces nosotros como psicólogos y como docentes minimizar la violencia y decir es que solo fue un cocacho, es que solo fue un jaloncito de cabellos, ay, es que solamente fue esa palabra, señorita, ¿cómo se va a ofender por esa palabra que le han dicho gorda? Ay, porque le están diciendo IBM, ya se va a enojar, pero ay, ¿quién no se mole? ¿Quién no se juega? ¿Quién no le pone en su chapa? No, no, no. No es así, ¿ok? Entonces nosotros como profesionales tenemos que colaborar porque la ley lo dice. Toda forma de violencia producida en el ámbito público, ¿ok? O privado. Aquí no es que hasta hace algunos 7 años, por ahí estábamos de repente comiendo nuestro pollito, estábamos de repente, no sé, compartiendo algo en la calle, veíamos que la vecina le estaban golpeando y qué es lo que hacían las otras vecinas. Se encerraban en su casa y decían, son problemas de marido y mujer, no tenemos que meternos, porque eso están peleando en la calle. No es así. La ley ahora contempla de que a la mujer se le proteja, ¿verdad? A los integrantes del grupo familiar se les protege en el ámbito público, ¿ok? O en el ámbito privado. Ahora ya nos corresponde a nosotros formular, o podemos nosotros formular también una denuncia e intervenir también en estos casos. En el ámbito público-privado, contra las mujeres por su condición de tal, por su condición de mujer
y contra los integrantes del grupo familiar. Aquí ya vamos entrando en la ley. Mira lo que te dice una vez más, el objetivo, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que se quiere con esta ley? Prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en casa y fuera de ella. ¿Contra quién? Contra las mujeres. Y no solamente es una ley para mujeres, esta es una ley para quién, para todos los integrantes del grupo familiar. Los integrantes del grupo familiar puede ser un varón también, puede ser un niño, puede ser una abuelita, ok, entonces esto es lo más importante. Espero que haya quedado claro para poder pasar aquí a los enfoques. Esta ley es una ley que tiene un enfoque bastante amplio, bastante completo, porque el primer enfoque que tiene esta ley es del enfoque de género. Aquí nosotros no solamente esta ley protege a la mujer, sino también protege al varón, porque tenemos que tener en cuenta que la violencia, no solamente se habla mucho de violencia a la mujer, porque por lo general sí es el varón el que agrede, pero con eso no podemos decir que solamente la agresión se va a dar en mujeres, de hombres a mujeres. Hay agresiones de mujeres a hombres. Y bien, si bien es cierto, la mujer muchas veces no golpea, no pega, no lastima físicamente, lastima entre otros aspectos. Tuve la oportunidad de escuchar en una audiencia, de escuchar en una entrevista, cómo el señor y el niño lo corroboraban, ¿ok? Cuando en una entrevista decía, pues, ¿no? El señor que la esposa, la esposa, bueno, ¿no? Le decía cosas como esta, ¿no? Dame la plata, tienes que darme la plata. Y el señor le decía, sí, pero te voy a dar la plata en la mensualidad, pero dame un espacio porque ahora no tengo, te voy a dar la mitad y luego te lo voy a dar te lo doy de repente a 2 días, ¿no? Y la señora le decía, eres un bueno para nada, ni siquiera eres bueno en la cama, ni siquiera eres bueno manteniendo. O sea, por eso es que me daba ganas de hacerte cachudo, ¿no? Entonces le decía cosas como esas, siempre iban enfocadas a agredirlo en su virilidad, en su desempeño sexual. Entonces, les cuento este caso para que más o menos nos tengamos una idea de que a veces qué tipo de agresión sufren los varones. Y también, lamentablemente, los varones, pues, por esa cultura machista, por esa incultura, diría yo, no es cultura, no, es incultura machista, esas ideas todavía machistas ortodoxas que tenemos en nuestra sociedad, es que pensamos de que no existe pues la violencia, que una mujer no agrede, o muchas veces los varones se les hace muy difícil poder decir, sí, señores, soy víctima de violencia, mi mujer me agrede, mi esposa, mi conviviente, mi enamorada me agrede. He podido tener también la oportunidad de tener en el despacho a un universitario, un futuro médico, pero este futuro médico pues no tenía esa capacidad de poder defenderse ante las agresiones, ante las amenazas que la enamorada siempre le hacía, ¿no? Él comete el error de contarle un secreto, algo muy especial, le confía a la enamorada y la enamorada, cuando ya él quería terminar esta relación porque ya no era sana esta relación, ella siempre le decía, sí, no te preocupes, termina conmigo y no te preocupes también, que a la media hora cuando abras tu Facebook o vas a tener que cerrar tu Facebook, porque a todos tus contactos se van a enterar lo que tú me has contado, y ojalá que se pueda soportar que el médico, no sé cuánto, el futuro médico, es esto, ¿no? O ha hecho esto. Entonces, de esa manera él se sentía como muy presionado y siempre estaba amenazándolo de esta manera. Entonces, aquí va el enfoque de género, que la protección de esta ley no solamente va a las mujeres, sino también a los varones, ¿ya? Y cuando hablamos también de enfoque de género, estamos hablando de este enfoque que esta ley va a proteger también a poblaciones vulnerables. Vamos a tener que trabajar también con la población LGTB, vamos a tener que trabajar con lesbianas, vamos a trabajar con gays, o sea, acá el psicólogo, ni el psicólogo ni el docente deben de minimizar la violencia, no deben de naturalizar la violencia, justificar la violencia por nada. Y es que lamentablemente se ve en algunos casos que hay algunos psicólogos pues, que dicen, pero sí es gay, pero sí es lesbiana, sí es meretriz. No, o sea, eso no tiene nada que ver. Aquí el enfoque es de género, acá no nos importa. Y como docente y como psicólogo, ni tú ni yo estamos para juzgar a las personas. Le decía hoy día a una alumna que me decía, ¿no? Era alumna, ¿no? Me decía, doctora, me voy a enfrentar a este juicio, pero mire, doctora, si la mujer es así, a ti no te han contratado ni a ti ni a mí
Nos han contratado para juzgar a la persona, ni para asegurar que ella sea la víctima y que él es el agresor o el desgraciado, que sí o no. A ti y a mí nos están contratando, nos han confiado la ciencia y la psicología para poder saber si es que ahí hay agresión o no. Juzgar no nos corresponde. Eso tienes que tenerlo muy en claro. Si vas a trabajar en esta casuística, lo menos que podemos hacer o que vamos a hacer nosotros es juzgar a las personas. Tenlo bien, bien en claro. Entonces, si vas a empezar a trabajar en un centro de emergencia mujer, en un ministerio público, en un poder judicial, tienes que tener esta capacidad para poder trabajar con hombres, con mujeres y con población LGTB, ¿ya? Ok, pasamos entonces al enfoque, del enfoque de integralidad. Cuando hablamos aquí de integralidad, como su mismo nombre lo va anunciando y como se los estaba advirtiendo, ¿qué es lo que nos dice, no? Que aquí es integral, aquí el enfoque nos vamos a unir todos, aquí por eso es que los equipos son multidisciplinarios, aquí no solamente importa el enfoque legal, acá también se va a complementar con el enfoque social, con el enfoque psicológico y con otros más enfoques, o sea, ya no solamente vamos a tener un solo enfoque sesgado nada más al tema de sancionar al agresor y a la víctima darle toda la protección, ¿no? Acá la idea es que se pueda recuperar, la idea es que se pueda sancionar, pero que también ambas partes, tanto la víctima como el agresor, reciban sus tratamientos, reciban sus orientaciones para que puedan superar esto, para que haya un programa reeducativo y puedan tomar caminos que les permita vivir en una sana convivencia. No importa si se reúne, si la denunciante inicialmente, la persona, la mujer, denuncia a su pareja y luego se reconcilia, eso no nos corresponde a nosotros. Lo que sí tenemos que trabajar mucho es en el tema de prevención para que cuando esas personas realicen una convivencia con el agresor o con otras personas, ingresen a una convivencia, pero a una sana convivencia, ya libre de violencia, libre de amenazas, ¿ya? Tiene un enfoque de interculturalidad. Acá también es importante, porque esta ley va a proteger a todas las mujeres, a todos los integrantes del grupo familiar. Existe esta protección a todos, ¿ok? Entonces, si de repente vemos a una persona, no sé, afroamericana, una persona achaninca, de cualquier cultura, ¿ok? Aquí va a proteger a la ley, la va a proteger a esta persona. ¿Por qué? Porque incluso hay un ítem que si yo no hablo aymara, no hablo quechua, yo no puedo, entonces, yo no, hasta antes de esta ley, se decía, no, es que yo no la puedo atender porque yo no entiendo su dialecto. No, ahora la ley contempla de que esa persona sí puede o podemos solicitar la intérprete para esa persona, pero no puedes dejar de atender a una persona víctima de violencia. Por favor, a todas las personas que me están escuchando, la ley también te sanciona a ti como servidor público con la omisión. Si tú omites, si tú te niegas a atender, entonces también puede haber una sanción, porque este tema es muy delicado. Luego lo vamos a hablar, cómo la violencia se presenta en uno y cómo puede pasar rápido, en cuestión de días o de horas, puede pasar a un 5. Luego lo vamos a hablar. Pero entonces esto hay que tener mucho cuidado. No hablas tú quechua, no hablas aymara, no hablas francés, no hablas inglés, no hablas portugués, y te toca intervenir porque esta ley protege a todas las mujeres, acuérdate, ¿ok? Una mujer, y pasó hace como 7 años en Cusco, a las amigas de Cusco les tocó enfrentar este reto, que vinieron 2 alemanas, me parece que fueron, y entonces las ultrajan en Cusco, fueron ultrajadas, y pues las encontraron malheridas, las lograron rescatar y todo lo demás. Nadie les entendía, ¿no? Entonces ellas trataron de comunicarse con estas personas, con estas mujeres, buscaron primero una profesora porque eran de un lugar lejano, entonces intérprete no había, buscaron una profesora más o menos por ahí, se les entendía lo que hablaban y todo lo demás, y entonces lograron atenderlas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo que hicieron esas colegas, no omitir la admisión de la asistencia, sino más bien al contrario, poder facilitar, porque la ley ahora lo contempla. Cuando hablamos de un enfoque generacional, estamos hablando que esta ley protege a todas las mujeres. Dentro de esta ley se protege a la mujer o al integrante del grupo familiar desde la concepción,
¿ya? Desde la concepción está siendo protegida. Hay casos en los cuales se dice, no, pero mira, solamente le han pegado, solamente le han gritado, pero no ha sido tan fuerte, no ha sido mucha violencia. No importa, el hecho que ya haya violencia da opción a que se pueda a esa mujer que esté embarazada, pues protegerla, a ella como mujer y también a la persona que lleva ya en su vientre. Así tenga, no sé, creo que días de nacido, igual ya es una vida y la ley la protege a esa persona. Y esto es bueno que lo sepamos porque hay una controversia, ¿no? Justo se le hizo en una conferencia de prensa al presidente, se le ha hecho esta pregunta, ¿no? Que se le ha negado la asistencia, o bueno, no asistencia, sino que el aborto terapéutico a una niña, ¿no? Entonces, de eso tenemos que estar muy enterados, que esta ley protege a todas las mujeres, desde la más pequeñita hasta la persona más adulta. Sucedió en una comisaría que llegó una mujer de 80 y tantos años, creo que tenía, 80 años, llegaron a denunciar que la habían ultrajado, ¿ya? Y cuando dicen esto, la mujer dice que la habían ultrajado, lamentablemente los policías se ríen. Y cuando le preguntan a la persona cómo había sido ultrajada, pues ella decía que le habían tocado sus zonas íntimas. Y los policías decían, peor todavía, imagínate que a la abuelita le van a tocar, que por eso viene a denunciar. No, acá se sanciona, no importa la edad que tenga, pero la mujer y el hombre merecen respeto. Y acá no se sanciona la edad, se sanciona la forma incorrecta que han tenido de relacionarse con ellas. Y es definitivamente sancionable, desde todas las formas sancionables, ¿ya? Tiene un enfoque de interseccionalidad porque va a todos los sectores. Aquí ya no importa que solamente tú tienes eres responsable de esto, acá todos, acá cuando pasa un feminicidio, no se ha trabajado bien, se han omitido acciones, entonces aquí se empieza a investigar la cadena. ¿Dónde, en qué momento se rompió la protección a esta mujer? Ya no importa que sea de esta sección, que le correspondió a fulano, no, ¿dónde se rompió la cadena para la sanción? Y definitivamente hay un enfoque de derechos humanos que protege a la mujer, ¿no? Que protege a la mujer y al hombre, a la persona en realidad, respetando esto, la dignidad humana. Por eso es que no te importa a ti, no me importa a mí si llega una meretriz, si llega una lesbiana, si llega, no sé, una mujer alcohólica, una mujer drogadicta, o sea, no me importa a mí nada de ello, ¿ok? A mí lo que importa aquí con esta ley es proteger a la dignidad, a la persona y respetar su dignidad, ¿ya? Seguimos entonces, a ver, vamos a ver, por acá no lo puedo bajar, a ver cómo hacemos. Ya, entonces, bien, ahí estamos. Ya hemos trabajado el enfoque, ahora ya podemos pasar a esto. ¿Qué tipo de violencia contempla y sanciona la ley 3364? Esta ley va a sancionar la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y también la violencia patrimonial. Cuando hablo de violencia física, estoy hablando de cualquier acción o conducta que va a causar daño a la integridad corporal o a la salud. Por eso es que alguien me dice, pero si solamente fue un empujón, sí, pues, pero para que yo te empuje, yo tuve que utilizar mi fuerza, tuve que tener la idea y accionar a ventaja, ok, con ventaja para poder empujarte. ¿Ok? Entonces, y que te pude, no, pero si solamente fue un empujón, ok, pero te he causado daño. Todo tipo de violencia física es eso, es sancionable por el mismo hecho que ya se contactó de manera física, ya hay una agresión, puede haber una agresión a tu propia salud. Yo te empujé, ok, perfecto, te empujé y solamente fue un empujoncito. ¿Y qué tal si ese empujoncito, ok, justo cuando yo te empujé te dio un mareo y te caías de repente al filo de una vereda? ¿Qué tal? Entonces, para la ley no es que hay violencia chiquitita, que fue poquita, simplemente o básicamente es el tema de violencia. ¿Ya? Perdón un ratito. Al que habla y canta se le seca la garganta. Entonces, dentro de los tipos de violencia que sanciona esta ley es eso, ¿no? Es la ley física y también la ley psicológica. Aquí está justamente el tema de que nos convoca
a muchos psicólogos, que es el tema de la violencia psicológica. La violencia física la va a tener que tipificar, especificar, clarificar el médico. No nos va a corresponder a nosotros. Tú vas a hacer la entrevista, ok, perfecto, vas a poder anotar qué tipo de violencia fue, hubo violencia física y también psicológica, pero si eres psicólogo, acá te va a tocar trabajar, ok. Que es en la violencia física, en la violencia psicológica es la acción o la conducta tendiente a controlar o aislar a una persona contra su voluntad, humillarla, avergonzarla, ocasionarle un daño psíquico, estamos hablando de violencia psicológica. Cuando yo le pido la clave del WhatsApp, de su Facebook, de sus cuentas sociales, de sus redes sociales, la clave de su computadora, a mi pareja, a mi esposo, no sé, a mi conviviente, ¿ok? Entonces, yo dame la clave, si no me dan la clave, no sé, hago tal cosa, te acuso de esto, te acuso de lo otro, entonces eso es una violencia psicológica. ¿Ok? Eso es una violencia psicológica, dame, y luego vamos a ver cuál es el objetivo de empezar a controlar este tipo porque es que la idea es empezar a controlar a una persona y tenemos que tener muy en claro, queridos participantes, que la violencia siempre es gradual y por lo general siempre va en ascenso, nunca en descenso. O sea, hoy día empiezo yo a controlarte, dame la clave de tu celular. No, pero que para qué le quieres saber, pero cada uno tiene que tener su individualidad, su espacio, qué sé yo. No, dame la clave y dame la clave y que no sé qué, quiero empezar a controlarlo, quiero empezar a tener cierta ventaja, ¿ok? Entonces, con esta persona y tengo que saber de que eso empieza ahí como un control, pero que si esta pareja está viviendo esto, lo más probable es que esta persona termine por irritarse, terminen a golpes, terminen denunciados y la cosa puede ir creciendo, ¿ya? Así es que cuando tenemos conocimiento de un caso de violencia, yo les sugiero que no lo tomen como algo muy mínimo, sino accionen, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, en la violencia psicológica, una vez más, la idea es controlar, aislar también a la persona. Se le empieza a aislar y se le empieza a controlar. ¿Por qué no quiero que, dame la clave de tu WhatsApp? No, que no, no te la puedo dar. Ah, ¿por qué? ¿Qué escondes? ¿Qué cosa estás escondiendo ahí? Seguramente te vas a ver con otra persona. ¿Por qué no quieres que yo vaya? Y entonces la víctima termina por decir, ah, ya, si te vas a estar así, mejor no me voy. Ya no me voy a la casa de mi mamá, ya me quedo acá. ¿Y cuál es la idea? Detrás de ese actuar, el agresor tiene como intención empezar a aislar de manera progresiva y de manera muy sigilosa, muy inteligente a su víctima para que esa persona se aleje de su entorno, ya no tenga redes de apoyo y cuando él golpee, cuando él insulte, ella simplemente no tenga confianza y diga, estoy sola, tenga ese síndrome de indefensión, ya no me queda de otra, ni modo, tengo que aguantarlo. Yo ya hace tiempo que no veo a mi mamá, hace tiempo que no veo a mi familia, entonces, ¿quién me va a apoyar? ¿Quién me va a ayudar? Y sumado a que el agresor le empieza a decir cosas como esto, ¿no? ¿Y quién te va a creer? ¿Y tú crees que tu mamá te va a apoyar? ¿Y tú crees que tu familia te van a creer? ¿Y tú crees que te vas a ir a la policía y ahorita te van a hacer caso? Sí, harto que te van a hacer caso. Entonces, con todas esas, con todo ese preámbulo, la víctima termina por decir, ni modo, ya, ¿qué voy a hacer? Ya se le va a pasar. Y lamentablemente esta conducta va pues en este incremento, ¿ya? Seguimos entonces dentro de la violencia psicológica, hay el control, el aislamiento contra su voluntad y también aquí se sanciona la humillación o avergonzar. Cuando hablo de humillarla, y acá tienes que tener mucho cuidado cuando tú hagas tu entrevista, tú no puedes colocar, bueno, te sugiero que tú no coloques en tus informes, la humilló, porque el juez te va a preguntar, ¿y de qué manera la humilló? Más bien sería conveniente que cuando tú entrevistes y ella te diga, es que me humilla, es que me avergüenza, disculpe, ¿me podría explicar a qué se refiere usted con humillación? ¿A qué se refiere usted con avergonzar? ¿De qué estamos hablando cuando usted me refiere a humillación o me habla de humillación? ¿Ya? Entonces, yo te sugiero que tu entrevista tú sí seas muy, seas muy, muy, por así decirlo, muy fino, o sea, que profundices un poco más este tema, ¿ya? Te sugiero, y que no te dejes llevar solo por lo que la persona te está diciendo, porque tienes que asegurarte de qué entiende ella por humillación, a qué le llama ella o él humillación, a qué le llama vergüenza. De repente tú y ella, el entrevistador y entrevistado no hablan el mismo lenguaje, no entienden el mismo significado de la misma palabra, ¿ya?
Eso es importante. ¿Y cuál es el objetivo? La ley pues sanciona a la acción o la conducta tendiente a controlar, a aislar a la persona contra su voluntad, o humillar o avergonzarla, y todo esto puede causarle pues daños psíquicos, ¿ya? Se estila pues no escuchar dentro del maltrato psicológico, escuchar esto, ¿no? A las usuarias que dicen que las avergonzaron delante de todos, las han insultado, las han humillado, les han dicho, delante de todas las personas, les han recordado su pasado, les han recordado algunas cosas que son muy personales y no tenían por qué saberlo los demás. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, ¿ya? Y que ocasionados, el hecho de que te estén humillando, que te estén avergonzando, que te estén controlando, ¿cómo te va a poner a ti cuando te controlan, cuando te sientes así humillada, avergonzada, cuando de repente tú de manera muy espontánea, ¿no? Te compras un vestido, te compras, no sé, algunos aretes, bajas y le dices, o bueno, vas donde tu pareja y le dices, mira, ¿qué te parece, amor? Mira, no sé, fulanito, ¿qué te parece mi corte de cabello? Ay, sí, está bonito, pero a lo mejor te hubieras cortado la cabeza, ¿no? Entonces, de repente, cuando hay cosas como esas, ya es definitivamente todo eso es humillación. Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando te dicen cosas así? Cuando tú con toda la emoción, con toda la alegría vas y esperas que esa persona te diga, ah, qué bonita que te ves, o qué bien que te ves, o ah, está bien, nada más de repente con una palabra, pero que te diga cosas como esas, ¿ok? O como una señora me decía, ¿no? Me dijo que una oportunidad ella le decía a su esposo, mira qué tal, me pintaba el cabello. Y el señor le decía, también deberías de pintarte el cerebro, ¿no? Le decía cosas como esas, ¿no? Entonces, esas frases definitivamente van a hacer sentir mal a la persona. Entonces, tú te imaginas cómo está una mujer que recibe constantemente estas humillaciones, que es avergonzada, que cuando ella da una opinión, de repente le dicen, ay, sí, oh, la novedad, oh, la luz, ¿no? Una señora también me decía que en una oportunidad ella estaba en una reunión ¿no? Con sus cuñados, todo, y piden, ¿no? Y ella estaban hablando de una fiesta infantil, y ella le dice, fulanita, ¿por qué no la haces en tal lugar? Mira, la cuñada, la concuñada, ¿por qué no haces esto en tal lugar y hacemos esto, ¿no? Y el esposo le dice, oh, la luz, oh, ¿cómo se llama Colón descubrió América, oh, qué inteligente que eres, te chorrea la inteligencia, entonces delante de todos, ¿no? Y ella me decía, doctora, usted no sabe cómo me siento cada vez, cómo me sentía cada vez que él me hacía este tipo de humillaciones, cómo me avergonzaba en su familia. ¿Y desde cuándo empezó esto? No, desde que éramos novios, desde la primera vez que me llevó, me empezó a avergonzar, pero la verdad es que no me importaba hasta que ya después me empezaba a sentir más, peor, porque ya hasta las personas se reían de su entorno, mi concuñado, mis cuñados, ya se reían más bien de lo que él me decía, era como que algo común y eso me dolía mucho. ¿Hace cuánto tiempo vives esto? Ya eso es hace como más o menos 10 años. ¿Y cuántas veces lo has denunciado? Esta es la tercera denuncia. La primera denuncia lo hice en tal año, la segunda y esta vez es la tercera. Entonces, te das cuenta cómo se va lastimando, se va dañando a la persona. Seguimos entonces con la violencia sexual que contempla o que sanciona la ley 3364. Ya la violencia sexual son las acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo también la coacción, la amenaza. Incluye actos, aquí es importante, actos que no involucran la penetración o el contacto físico alguno. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque algunas profesoras, algunos docentes, algunos colegas me dicen, pero si no ha habido violación. ¿Y cómo que no ha habido violación? Si la niña te está diciendo que le han tocado su vulva, que le han tocado sus senos. Pero no ha habido, pues violación es cuando las penetran. No es así. Actos contra, el delito es delitos contra la libertad sexual. Y dentro de los delitos contra la libertad sexual, ahí está actos contra el pudor, está violación y violación a menores de edad. ¿Ya? Que puede ser con penetración o sin contacto alguno, cuando a una niña o un niño lo hacen visualizar películas pornográficas. Cuando hay ese tipo de accionar, esto es sancionable desde todas las formas, ¿ok? Cuando a un niño no ha tenido contacto físico, ok, nunca lo toqué, pero nunca se le tocó al niño, pero le hiciste escuchar, le hiciste ver relaciones sexuales, vio las películas pornográficas, veía revistas pornográficas, eso es sancionable.
cuando de repente le hacías insinuaciones, cuando le decías de repente, tuvimos el caso, ¿no? El señor nunca lo tocó al niño, pero sí le decía, le enseñaba gemidos de mujer, ¿no? Y así, a ver, fulanito, hazlo, hazlo. Y el adulto se excitaba, eyaculaba a través de el sonido que le había enseñado a un niño. Eso es sancionable desde todas las formas, queridos colegas y respetados y admirados docentes que nos acompañan en esta tarde. La ley 3364 contempla también la violencia patrimonial, que va a ser la acción o la omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. Lamentablemente en esta pandemia estamos viendo esto, ¿no? En muchos hogares, algunos hombres, algunas personas están haciendo esto, no es que no tengo trabajo y como no tengo trabajo te voy a reducir la pensión. Y es que no, es que sabes que me han sacado del trabajo, es que me han reducido las horas, es que ya no hay el mismo negocio, entonces empiezan a reducir la pensión y se escucha esto. Ah, pero si no quieres que te reduzca la pensión, fácil, pues ven, vamos a un hotel que está por aquí cerca, tenemos algo y te puedo dar por ahí algo, no tu propina. Entonces, eso es definitivamente sancionable. La violencia patrimonial tiene esto, ¿no? Es cualquier acción que como dice, se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, ¿ya? Espero que haya quedado claro esto y vamos a pasar al ciclo de la violencia, que es muy importante. Muy importante, nosotros como docentes o como psicólogos no podemos caer en ese error de ser, ¿cómo les puedo decir? Solidarizarnos con la víctima. O sea, porque llega una mujer que está llorando, que está sufriendo, entiéndame. Yo recuerdo, no sé, bueno, dentro de estos 11 años he tenido tantos casos y recuerdo una mujer claramente cuando decía, entiéndame, ay, compréndame, ay, así, pero así en ese tono, ¿ah? Lloraba, las lágrimas, entiéndeme, soy una víctima, entiéndeme, ya no doy más, no sé qué. Y no por eso, yo la escuchaba a la señora porque mi rol ahí es de ser psicóloga. Sí, tengo que dar contención emocional, o sea, no puedo ser indiferente, ok, pero no puedo caer en no puedo caer en ese extremo de que porque la señora está llorando, yo puedo decir, ah, sí, es víctima, mira todo lo que le hace el señor, porque no estoy ahí yo en mi rol de juez, porque no estoy en mi rol de fiscal. El fiscal se va a encargar de investigar qué tipo de delito, qué tanta sanción hay y todo lo demás, el grado, ok. El juez va a tener que ya dar el dictamen, ¿ok? Ya va a dar la sentencia para que se acabe. Y mi rol ahí como psicóloga es, ahora luego lo vamos a ver, es ayudar a la recuperación y también es ayudar a que se determine qué tanta violencia hay ahí, ¿ok? Qué tanta afectación hay en ese caso. Pero yo les sugiero que ustedes no tomen esa actitud de qué malo que es el agresor o qué cosas así de maximizar y aliarse con la víctima porque no estamos ahí. Un rol profesional va a permitir que yo escuche a la víctima sabiendo de que es una persona que está sufriendo y con mis conocimientos y con mi buen actuar, con mi profesionalismo, voy a poder ayudar a que ese caso llegue a buen puerto y que sobre todo esa mujer tenga el acceso a la justicia. Básicamente eso es lo que tengo que tener en claro. Muchas gracias y vamos a entrar aquí al ciclo de la violencia, algo que muchos no entendemos, ¿no? Algo que muchas personas, los docentes me dicen esto, ¿no? Cuando voy a los colegios me dicen, ay, pero señorita, esta señora es la tercera vez que denuncia al esposo. Ay, doctora, no sabe. La primera vez cuando su hijita, me decía una docente, ¿no? Esta niña va a hacer promoción conmigo. Pero mire, le cuento, de que esta niña cuando estaba en segundo grado, sus papás se pelearon, no sabe, el papá le pegó, nosotros como docentes empezamos a hacer una colecta, le llevamos una canasta familiar a la señora, le llevamos al sacerdote para que le hable, a la niñita la veníamos a buscar y todo lo demás. Doctora, no pasó ni un mes y se reconcilió la señora con el señor. Y después en el aniversario, los dos estaban muy enamorados y Dios mío, derramaban miel. Ya parecían eran, ¿cómo se llama? Tanta miel, tanta azúcar que tenían que me iba a dar diabetes. Entonces decía la profesora, pasó la niña en segundo grado, pasó a tercer grado y en cuarto grado otra vez se volvieron a pelear.
La señora, la niña llegó llorando, sacaron las cosas de la casa y nosotros como docentes, ya algunos quisieron apoyar, algunos no quisieron apoyar. La directora nos obligó a que 3 docentes apoyemos y nos tuvimos que ir a apoyar a la señora y todo lo demás, pero ya con cierta cautela, doctora, porque ya nos había pasado la primera vez. Y la señora, ¿qué cree? Hicimos la denuncia, la apoyamos y todo lo demás, ok, ya esta vez ya no le dimos canasta de víveres, pero le hemos apoyado bastante a la señora, a la niña también. ¿Ok? Porque la niña no iba al colegio y todo lo demás, le dimos las facilidades. ¿Qué cree, doctora? Volvió a regresar con el señor. Y ahora que la niña esté en 6º grado, otra vez se dan los mismos hechos. Así que esta señora regresa una y otra vez. ¿Y sabe por qué, doctora? Porque se cumple el dicho, más me pegas, más te quiero. Entonces aquí ya le gusta el golpe, doctora, a esa señora. Entonces, para nosotros es un poquito difícil entender esto. Cuando no estamos, por así decirlo, entrenados, sensibilizados, capacitados en este tipo de psicología de la víctima, pues se nos hace muy difícil entender por qué una mujer tolera tanto el tema de violencia. Y quienes quieren empezar a trabajar en el tema de victimología, tienes que tener mucha capacidad para tolerar la frustración, mucha tolerancia a la frustración, porque este tipo de víctimas te llegan hoy día llorando y te dicen que ya no lo quieren más ver al agresor, que todo no sé qué, te dicen un montón de cosas, ok, pero a la semana, tú que las apoyaste tanto, te conviertes en su enemiga. Tú la quieres separar o lo quieres separar de su pareja. Entonces hay que tener un poco de cuidado y aquí lo vamos a entender en este ciclo de la violencia. ¿Cómo se inicia la violencia? ¿Dónde empieza? Aquí en la etapa de tensión. Aquí se va a dar que la persona maltratadora, vamos a llamarle el abusador para el ejemplo, para tema didáctico. Ahora luego lo vamos a ver cómo es que esta ley, por eso es que les hablé dentro del enfoque, que ¿se acuerdan que en las anteriores diapositivas les hablé? Uno de los enfoques de la ley es esto, de integralidad, o sea, ya no solamente se le ve a la víctima, también se le ve al agresor, ¿ok? Entonces vamos a empezar con etapa de tensión. Cuando nosotros trabajamos, cuando empieza la violencia, siempre va a ingresar por esta etapa, por la etapa de tensión, donde el que luego se convierte en agresor, después en el proceso recibe el nombre de denunciado, entonces va a empezar con su malos tratos, va a empezar con mal genio. Pues esta persona de repente está en casa, su pareja llegó a las 8 de la noche, llegó de clases, vamos a imaginar, y tendría que llegar ella a las 7:30, pero ese día llegó ella a las 8. Les estoy contando el caso de una señora de la nocturna, tendrían que salir a las 7 de la noche de la nocturna, ¿ok? Entonces, pero ella ese día llegó a las 7:40, creo que fue por el Día de la Madre, les hicieron un homenaje, no sé qué, ok, pero llegó un poco más tarde. Entonces esa persona le pregunta, ¿de dónde vienes? Es que estuve en el homenaje al Día de la Madre. ¿Y quiénes estuvieron? Ay, estuvimos solo mujeres. Y tomaron, no hemos tomado nada, solamente fue una oración, hemos comido unos sanguchitos, un cafecito y cada uno nos hemos venido. No ha durado ni media hora ese homenaje al mes. Es más, yo me he salido y las he dejado ahí porque empezaban números artísticos y iban a sortear canastas. ¿Te sirvo tu comida? No, no quiero. ¿Ok? Entonces, ¿qué había detrás de eso? Había un enojo. Ya él estaba con una idea preconcebida y estaba enojado, por eso le hablaba en ese tono. Ahí empieza la fase de tensión, donde yo me enojo, el denunciado, el agresor, ¿ok? El imputado empieza entonces él a enojarse, a molestarse porque tiene algunas ideas, pero no se manifiesta la violencia. Está ahí todavía disque controlada, por eso se llama tensión, porque está ahí todavía, está tensa, todavía se está guardando ahí la situación para luego salir. ¿Ok? Entonces empieza con el mal genio, todo le da cólera, o también es que no sabes cocinar, es que no sabes planchar, es que mira, tú no sabes hacer nada, eres una buena para nada, o no eres inteligente, ¿ok? Empieza, o de repente no te doy la clave de mi celular, ¿no? ¿Por qué te voy a dar la clave? No, ya esa es mi clave, así que yo quiero mantener mi clave. Él no dice nada ahí, pero está de cólera, pero se llama de tensión porque vas acumulando, ¿ok? Y también aquí se puede dar que dentro de la etapa de tensión, él no es cariñoso, no es afectuoso, mantiene una comunicación un poco agresiva o una comunicación también pasiva, ¿ok? Aquí de repente empieza a aislarla con frases como que ¿para qué te vas a ir? Pero todos, que te vas a ir a la casa de tu mamá, pero ahí todo es chismes, ¿ah? Todo el mundo anda chismeando. Entonces, cosas así. Empiezan todavía la etapa de tensión con la idea de poder aislarla.
Después de eso, una vez que se da ya la etapa de tensión, la etapa donde se va acumulando la cólera, la frustración, ya por cualquier cosa, cualquier motivo, es suficiente para que él desencadene o saque la violencia. Entonces empieza a expresar su violencia a través de golpes, a través de un puñete, de una patada, ¿ok? Entonces empieza empieza el empujón, el jalón de cabellos, o de repente empiezan las agresiones verbales. Aquí empiezan cosas como, eres una tonta, eres una bruta, una buena para nada, eres una gorda, eres una vieja, eres fea, no sé, empieza todo tipo de descalificativos, empieza todo tipo de humillaciones, se empieza a avergonzar a la persona, y aquí también en esta fase de agresión o la explosión aguda se pueden dar ya algunos casos donde si en la etapa de tensión la esposa no quería tener relaciones, él lo toleraba y se enojaba y se volteaba, ¿ok? No le decía nada, pero ya aquí en esta etapa ya no, ya en la etapa aguda ya si es que ella no quiere tener relaciones, él no lo va a tolerar y puede ingresar a cometer actos de violación, ¿ok? Ya aquí el abusador empieza a golpear, empieza a humillar, empieza a avergonzar, ya de repente se inician las relaciones sexuales forzadas, o de repente también se empiezan a forzar de alguna manera porque de repente la esposa, la amante, la pareja no quiere ver películas pornográficas, no quiere tener ese tipo de acto, de conducta sexual, no sé, entonces ya él no tolera y pues empieza a ejercer la violencia. Ya. Después de esto, aquí se da que de repente llega este caso a una denuncia, la profesora, la docente toma conocimiento de este caso, la docente le brinda la ayuda a la familia, a la mami, porque en esta etapa de pandemia estamos viendo, ¿no? Que los docentes pues están teniendo las clases virtuales y me cuentan que algunos docentes me dicen, doctora, cuando pedimos que se abran las cámaras a los niños o a través de las videollamadas, es interesante porque podemos conocer ya más a fondo, por así decir, la realidad de los niños. Ya podemos ver cómo están sus habitaciones, cómo son sus casas, cómo viven. Y muchas veces algunos padres dejan, pues, se descuidan, está abierta la cámara y se puede ver que los padres están discutiendo o que el padre dice algo. Ya se puede ver ya en realidad cómo es que viven los niños, ¿ya? Entonces, aquí de repente ya como docente, la niña te ha contado, tú te has dado cuenta que hay una etapa de tensión, que hay una etapa ya de agresión, hablas con ellos, ¿ok? Hablas con ellos o de repente se hace la denuncia, tú como psicóloga entrevistas a la niña, te refieren que hay un caso de violencia, tú vas a denunciar o vas a activar o hablas con ellos y luego a la semana te dice la señora, no señorita, yo no quiero seguir con la denuncia, o no quiero denunciar, o no, ya no me llame, no se preocupe porque todo está bien. Ya nosotros hemos conversado con mi esposo, con mi pareja, hemos conversado con el papá de mi hijita y y todo está bien. Ya no nos vamos a molestar, no nos vamos a motivar, como dicen en la sierra, ¿ok? Entonces ya no nos vamos a molestar. Y hemos quedado en que vamos a llevar la fiesta en paz. A esta etapa se llama la etapa de la luna de miel. Para mí, esta es la etapa más peligrosa. Aquí es cuando tenemos que prestar mucha atención. Los casos de feminicidio se dan aquí. Algunas de las mujeres, si ustedes analizan bien dónde se dieron los hechos, o sea, dónde mataron, en qué lugar han matado a las mujeres, han muerto en un hotel o en una casa. Ustedes evalúen bien, examinen bien, ¿por qué en un hotel? Y es lo que muchas veces al inicio me preguntaba, pero decía, ¿pero por qué una mujer va a ir a un hotel si le pega, si es su pareja? ¿Por qué ha tenido que llegar hasta un hotel? Porque está en la etapa de la luna de miel, pues el agresor la convence a la persona de, mira, no va a volver a pasar, te lo juro, te lo prometo, por la mamá, por no sé quién, por la memoria de no sé cuánto, ya, todas las promesas que se puedan imaginar las hacen en esta etapa, en etapa de luna de miel. Y aquí se les convence y se les dice cosas como estas, es que ya no va a ser lo mismo, es que ahora vamos a iniciar nuestra relación de cero. ¿Cómo de cero? Sí, queriéndonos. Es más, ¿por qué no vamos para pasar un momento juntos? ¿Pero dónde? ¿A la casa? No, no, no te preocupes, vamos por acá, hay un hotel cerca. Ok, se van al hotel y cómo terminan esos encuentros amorosos después de la denuncia o en pleno proceso de denuncia, lamentablemente terminan en feminicidio. ¿Por qué? Porque esta etapa para mí es la más peligrosa, ¿ok? Aquí el abusador, si es que no se llega a cometer el feminicidio, ¿qué sucede? Aquí
la persona ha hecho la denuncia, la psicóloga de repente ha acompañado a realizar la denuncia, la docente también quiere ayudar o está activando acciones para ayudar a la persona y la madre le dice que ya no, porque ya aquí las cosas se han solucionado, porque ¿qué ha pasado? En esta luna de miel ya se han dado regalos, el agresor, ¿ok? El agresor, el denunciado, el imputado va a darle regalos a la persona, ¿no? Le va a dar cosas para que se tranquilice la persona, para que ya no continúe con la denuncia, para que se convenza o esté segura de que ya no, que no se va a volver a repetir estos hechos, le trae regalos y le dice, nunca lo haré de nuevo. Esta es la clásica. Te prometo que es la última vez que lo hice. Y cuando eres docente y le preguntas al padre de familia qué pasó, te va a decir, no sé, señorita, me agarró como una locura que nunca me ha cogido. Primera vez que me ha agarrado. Esas son las frases que dicen, ¿no? Entonces, nunca se me había ocurrido, pero primera vez que lo he hecho y nunca más lo vuelvo a hacer, señorita. De verdad le prometo, ¿ya? Entonces, hay este tipo de promesas, incluso creo que le he contado en alguna capacitación, uno de los casos que recuerdo es cuando un señor le prometió en una audiencia a su esposa que nunca más le iba a pegar y que si él le volvía a pegar, que por favor le corten las manos. Y eso fue no sé, 15 días, en 15 días, vamos a imaginar que hoy día es 21, creo, hoy día estamos 22 de agosto, y hoy día hizo la promesa, y el 30 de agosto el Señor le vuelve a pegar. Entonces, te das cuenta que en esta etapa de luna de miel no hay promesa que se pueda sostener, no hay no podemos hablar de una modificación de conducta, no podemos hablar de una reflexión, de un cambio de pensamiento todavía, porque los hechos están recientes y la persona no ha tenido todavía ese tiempo para discernir, tanto la víctima para discernir, para analizar la gravedad de lo que ella está viviendo y tampoco el agresor pues ha tenido esta capacidad o este tiempo para darse cuenta de la magnitud y a dónde pueden llegar si es que continúan con esta dinámica familiar, por supuesto, inadecuada. Ese es el ciclo de la violencia. Aquí se va a dar, esta es la etapa que se va a dar siempre. En algunas oportunidades se llega a la etapa de tensión, la persona empieza a sentirse mal, no tolera la frustración, las cosas, ¿ok? Y no se llega a la agresión física, ¿ok? A la agresión psicológica, pero ya aquí se empiezan problemas entre ellos y es adecuado cuando aquí la persona busca ayuda y te dice, las madres de familia te dicen, no sé, señorita, es que no me gusta, muy celoso es. Ay, señorita, no me gusta porque siempre me está controlando. No, señorita, no me gusta, me hace bromas bien pesadas. No me gusta estas cosas que me hace y busca ayuda. Aquí es ideal, porque aquí es cuando tú puedes ayudarle a la mujer o al hombre también, cuando te empieza a decir de que, no doctora, no me gusta, es muy celosa, no profesora, la verdad es que muy agresiva es, no le he conocido y no sé, pero no me está gustando mucho esta convivencia. Aquí cuando buscan, cuando te dicen cosas como esas, si puedes trabajar de manera más rápida, más eficiente, se pueden encontrar resultados, ¿ya? Entonces, estas son las 3 etapas y es importante que sepamos el ciclo de la violencia porque para poder entender la psicología de la víctima, porque muchas veces nosotros aquí cuando llega la madre de familia y dice, sí, señorita, doctora, me ha pegado, me ha insultado, profesora, mire lo que me ha hecho, y tú ahí mismo te vas, no sé, le llama la atención al señor, quieres ir a pegarle, no sé, ¿qué acciones puedes hacer? Ok, así, muy de repente está descontroladas, tú también te dejas llevar por ese deseo de colaborar, de ayudar a la persona, ¿ok? Entonces te llegas a esto y de repente las personas luego se reconcilian. Aquí es muy importante sí poder trabajarlo para que la persona sepa de que este es el ciclo, que tiene que estar preparada para que si se dan estas situaciones pueda buscar y podamos darle la ayuda necesaria de manera inmediata, ¿ya? Aquí entendemos entonces, vamos entendiendo a la víctima de violencia en el ciclo y ahora vamos a profundizar. Ya está. Aquí está en el ciclo de la violencia.
Aquí se va a dar la acumulación de la tensión con pequeños episodios que llevan a roces permanentes, se va a incrementar constante la ansiedad, aquí va a estar la persona muy ansiosa, muy nerviosa, o con mucha cólera, con mucha rabia, muy agresivo, muy tenso va a ser el ambiente. Esta fase también, cierto, puede durar años, puede que estén algunos años hasta que se dé la violencia propiamente, van a estar en esta etapa. En la segunda etapa ya se va a dar el golpe, ¿no? Ya de frente hay golpe, acá ya van a haber denuncias, acá se va a intentar poner un fin a la crisis. Aquí es cuando las víctimas buscan una ayuda psicológica, una ayuda legal, una ayuda social, ¿ok? Y aquí también es cuando ellos pueden decir que ya lo superaron y dejan ahí la denuncia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Capacidad de frustración. Como docente sí hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con el niño, ahora luego vamos a hablar del tema de prevención, pero lo que no podemos hacer es pasar por alto estas cosas, o sea, tomar un caso de conocimiento de un caso de violencia y dejarlo allí, ¿ya? Entonces, dentro de la fase de idealización o de luna de miel, se produce el arrepentimiento, aquí se demuestra un supuesto arrepentimiento y suelen hacerse regalos y sobre todo falsas promesas. Frente a tal comportamiento, la mujer deja sin efecto la denuncia. Aquí es cuando te han buscado como docente, te han buscado para que haga la denuncia, para que ayudes en la denuncia, la niña ha llegado mal, la madre de familia también está mal, qué sé yo, ok, tú tratas de buscarle ayuda, pero tienes que estar preparada porque puede que como está sensible, ok, todavía está inestable esta mujer, entonces no va a mantenerse firme en su denuncia y va a querer dejar sin efecto también la denuncia. ¿Ya? Aquí en esta etapa se va a dar. Ya, acá está. Entonces ya tenemos claro esto, tenemos claro qué es el ciclo de la violencia, cómo se da, y aquí nos corresponde ya actuar. Una vez que ya has tomado conocimiento de un hecho de violencia, yo te sugiero de que no te quedes callado, no omitas, no tomes por alto toda esa información, ¿ya? Sino más por el contrario. Porque aquí vamos a hablar de los derechos de la víctima en el campo de la educación, ¿ok? Aquí tenemos que saber de qué dentro de todos los derechos que le corresponde a la víctima, ¿ok? En el capítulo 3, en el artículo 12, ¿ok? De sus derechos está que la persona víctima de violencia a que se refiere, la persona víctima de la violencia que se refiere a la presente ley tiene, entre otros, los siguientes derechos. Como docente, bueno, esto está contemplado en la ley. Por supuesto que ahora ha habido un cambio también porque estamos llevando la educación virtual, pero vamos a tener en cuenta algunos aspectos, ¿ya? ¿Tiene derecho al cambio de lugar, de horario de estudio sin menoscabo de sus derechos? Sí. Cuando se sufre violencia intrafamiliar, el niño que vive violencia en su hogar, se está permitido que se le cambie de turno. Hay un caso muy mediático en la televisión, no sé si recuerdan, de un cumbiambero que tuvo problemas con la madre de sus hijos y él se quejaba y decía, sí, pero cuando yo antes iba a visitarlos a los niños al colegio en la mañana y luego después me doy con la sorpresa de que los han cambiado para la tarde. Esto está permitido dentro de un proceso de violencia, porque lo que se quiere es que no se perturbe la tranquilidad de los niños, porque por lo general este tipo de agresores o los denunciados van a ir a buscar a los menores de edad, ¿para qué? Para convencerlos o decirles, dile a tu mami que quiero hablar con ella, cuéntame qué es lo que hace tu mamá, y ahora tienes que estar allá, como ya no estoy en la casa, yo no duermo con tu mamá, ya no estoy ahí, tú tienes que pasarte a dormir con tu mamá, ¿ah? No dejes que nadie vaya a ir a la casa a visitarla, ni ninguna amiga, ni ningún amigo. Entonces, por eso es que se sugiere que haya un cambio de horario para que no haya este tipo de problemas con los niños, ¿ya? A la justificación de inasistencias, de tardanzas también derivadas de actos de violencia. Ahora que estamos en educación virtual, sí también está permitido, está justificado la inasistencia. Justo el día jueves me ha tocado a mí conversar con una docente porque tengo dos casos como estos que ameritan, de acuerdo a los hechos tristes, lamentables que han vivido los niños. Les he sugerido que no se conecten, que por favor hagamos un espacio, un stop en sus clases para que ellos pues
puedan resolver lo otro, ¿no? Han vivido hechos de violencia muy, muy fuerte, y entonces para esos niños estar en clase, pues no van a estar en clase, porque ellos más están pensando en lo que ha pasado, ellos están más pensando en que si su mami se va a recuperar en el hospital, qué va a pasar con ella, la niña tenía mucho miedo, quería estar al lado de su mamá, no quería saber nada de las clases. Entonces eh, en esos casos, pues no vamos a tener eficacia en el tema de educación, de conocimientos, no se van a adquirir, porque los niños más están pensando, su pensamiento está en otra cosa, se están distrayendo, como es lógico en la salud de la mami, ¿no? Así que en estos casos sí se puede justificar que no vayan los niños, que lleguen tardes también, cuando tienen que ir al juzgado, cuando tienen que ir a las audiencias. Estas niñas del caso que les estoy comentando, están recibiendo la terapia psicológica, y entonces está permitido que ellos no se conecten. Bueno, ya esta semana les toca nuevamente reincorporarse, pero está permitido que ellos se conecten un poco más tarde, porque les va a tocar su asistencia psicológica, ¿ya? Entonces es lo más normal que se pueda dar. ¿Y cómo vas a corroborar de que ellos tienen este derecho, pero cómo lo pueden también ejercer o hacer uso? Cuando ellos te van a presentar los documentos, ¿ya? La mami te puede presentar la citación o el mensaje de texto, en este caso, que la psicóloga les manda y le dice: señora fulanita de tal, recuerde que el día viernes a las 3 de la tarde, durante el espacio de 45 minutos, les toca su atención virtual, su atención psicológica virtual. Entonces, a través te pueden mandar un pantallazo y puedes saber de qué les toca su atención, ¿ya? Y que se van a conectar un poco más tarde para las clases. Acá estas inasistencias o tardanzas no pueden exceder de 5 días en un periodo de 30 días calendario, o más de 15 días en un periodo de 180 días calendario. Esto también no hay que tomarlo como que así como que muy estricto. Puede cambiar, se puede modificar, porque lamentablemente en los casos de violencia, pues de un caso que es leve, puede pasar a moderado, en días, en horas, y pues la idea es que no llegue a un severo, ¿no? Porque cuando llega a un severo ya la persona está corriendo mucho peligro, su vida, ¿ya? Aquí está, tienen derecho también a la atención especializada en el ámbito educativo, de las secuelas de la violencia. Ahí está, ojo, a los colegas que trabajan en colegios, aquí les están hablando a ustedes. No puede un psicólogo educativo decir: no, es que yo solamente soy psicólogo educativo y veo el tema de problemas de aprendizaje, el tema de motivación, pero no veo los casos de violencia. Para eso llamen a las psicólogas del MIN, llamen a la psicóloga del Ministerio Público, las del Poder Judicial, porque eso no me corresponde a mí. No, acá nos corresponde a todos. ¿Qué dice? A la atención especializada en el ámbito educativo de las secuelas de violencia. Tú tienes que ayudar. Si bien es cierto, no vas a intervenir de manera directa, pero puedes fortalecer las sesiones que está realizando la psicóloga de la Fiscalía, la psicóloga del Poder Judicial, la psicóloga del MIN, la psicóloga del Centro de Salud, ¿ya? Entonces, tú vas a reforzar todo eso, le vas a preguntar al niño, le vas a preguntar a la mami: señora, ¿está asistiendo a sus sesiones de psicología? Sí, señorita. ¿Cuántas veces ha ido? Te puedes comunicar con la psicóloga de las instituciones: disculpen, soy fulanita de tal, del colegio tal, estoy llamando para conversar con usted y coordinar si es que la señora fulana de tal, la familia tal, están asistiendo a sus consultas, cuántas sesiones han asistido, para yo poder complementar también la atención, ¿ya? Entonces, tú no vas a llamar para supervisar. Lo que me pasó en una oportunidad con la psicóloga de un colegio, que me llamó y me dijo, no exactamente así: aló, con la doctora no sé cuánto, con la psicóloga Rosemary de Fiscalía. Sí, le digo: mucho gusto, ¿con quién tengo el honor de conversar? Está hablando con Claudia. Claudia, qué gusto, yo te veo muy feliz. Ay, qué gusto, Claudia, eres mi colega, qué lindo. Sí, yo le estoy llamando para saber cómo está trabajando usted. A ver, cuénteme, ¿cuántas sesiones va la niña? Porque a la niña no se le ve ningún cambio, ¿ah? Y la señora igualito sigue, ¿ah? El igualito. La niña sigue diciendo que le siguen pegando. Entonces, no te toca a ti como psicóloga educativa llamar a supervisar la labor que están haciendo los colegas, porque todos somos la pieza clave de este gran rompecabezas. Todos. Yo no soy más que tú porque trabajo en psicología y tú eres psicólogo escolar. No. Tú y yo hacemos un trabajo en equipo, con tus conocimientos, con tu accionar como psicóloga y mi accionar como psicóloga de Fiscalía. Los dos vamos a hacer fuerzas para sacar adelante a esa familia. Y se va a complementar y va a ser de un gran apoyo nuestra docente. Para mí, por eso es que todos los docentes que se encuentran aquí, les estoy repitiendo esa palabra: mis respetados. Les tengo mucho respeto, les tengo mucho cariño.
mucha admiración a todos los docentes. De verdad que yo tengo muy buena relación, muy buenos resultados en el trabajo que llevo con ustedes. Me encanta. Yo llamo por teléfono a un docente, no lo conozco, no nos conocemos, y le digo, soy fulanita de tal, trabajo en tal, tal, no sé, algo mágico pasa, y rápido activamos, y sí, doctora, no se preocupe, yo voy a controlar, que no se preocupe, yo me voy a asegurar que la niña se desconecte a tal hora, la voy a llamar para que vaya a su terapia online, sí, no sé qué, y en ese plan estamos y activamos, y de eso se trata. O sea, la docente no me va a llamar a mí para supervisar mi trabajo, para eso tengo mis jefes inmediatos. Yo no voy a llamar a la docente para decirle que tiene que trabajar esto, no. Las dos tenemos que activar nuestros recursos, nuestro profesionalismo, nuestros conocimientos, porque ella domina mucho pedagogía, sabe cómo llegar al niño, y yo voy a activar también todos mis conocimientos de psicología, victimología, para juntos edificar esa familia, ayudar a esa familia. No estamos en competencia, no me interesa competir con nadie, porque no le tengo que demostrar a nadie que soy más. Yo tengo que trabajar para ayudar a que esa persona salga adelante, porque ahora luego vamos a ver cuáles son las nefastas consecuencias de la violencia en la familia. Seguimos entonces. Aquí por eso es que como psicólogo escolar tienes que saber qué es lo que debes de hacer. Yo te sugiero que siempre complementes toda la información que estás recibiendo de parte de la colega que está llevando también asistencia, o que está brindando asistencia a esa familia que está sufriendo violencia, ¿ya? Es obligación del Estado también formular las medidas específicas para favorecer la permanencia de las víctimas en el ámbito educativo. De ser el caso, favorecer su inserción en el mismo. Sí está correcto de que a una niña, a un niño que está pasando violencia, de cualquier tipo, violencia física, psicológica o sexual o patrimonial, esté viviendo esto, y le saquen de esa escuela, de ese turno, y lo coloquen en otro colegio. Y no necesita, no, es que ¿sabe qué? Pero ¿cómo lo vas a pasar? Ya estamos en el 20 de diciembre, clausuramos el 25, y lo puedes trasladar. Sí, es un caso de violencia, lo tienes que trasladar, porque acuérdate que la violencia se va acrecentando, va creciendo, va profundizando, y necesitamos hacer un cambio. Por muchas razones se puede pedir de que ese niño o esa niña ya no estudie en esa institución educativa, ¿ya? Me van a dar solamente un minuto, me estoy quedando en oscuras, por favor, un ratito. Ya está, ya estamos, gracias, muy amables. Ya, entonces aquí estamos, ¿ya? Entonces, es la obligación del Estado para formular las medidas específicas para favorecer la permanencia. Aquí también quiero hablar de algo que no nos corresponde a nosotros como psicólogos, pero vamos a tener que familiarizarnos con este término que se llaman las medidas de protección. Cuando hay violencia, se le va a dar medidas para proteger a la víctima, y ambos, tanto la víctima como el denunciado, tienen que cumplir las medidas de protección. ¿Por qué les hago esta referencia? Porque en algunos casos los niños nos van a decir, es que mi papá no me puede llamar por teléfono, es que mi papá yo no lo puedo ver, mi papá no se puede acercar a la casa. Los padres de familia como docentes te van a decir, señorita, por favor, pásame con mi hijita, o me puede dar su número telefónico para yo mandarle un WhatsApp a mi hijita porque yo no me puedo acercar. Y de repente tú puedes decir, pero ¿cómo le va a alejar? O señor, está bien, usted no se puede acercar porque solamente daño les hace a esa familia. No, tú tienes que saber que no puede el señor y no debe de acercarse mientras hay un proceso de violencia y hay medidas de protección. Hay que concientizar bien a las personas, a las víctimas, para que hagan cumplir esto, ¿ya? Porque cuando se incumplen las medidas de protección, es ahí cuando le podemos dar o dejar la puerta abierta para un feminicidio, ¿ya? Seguimos entonces, aquí está. ¿Cómo hacer si eres psicólogo, si eres docente? Vamos a trabajar, es importante que conozcas esto. ¿Cómo se entrevista a víctimas de violencia familiar y sexual y escolar? En el capítulo 1, miren, el artículo 19 dice, cuando la víctima sea niño o adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la entrevista única. La ley te lo está diciendo. Hay que tener mucho cuidado. Tú puedes tomar conocimiento de un caso de violación. Ok, perfecto. Pero tú vas a recabar los datos, todo, y esa niña y ese niño, esa adolescente, esa mujer,
si es necesario, va a pasar por la entrevista única, la misma que tiene calidad de prueba preconstituida. La declaración de la víctima mayor de edad a criterio del fiscal puede realizarse bajo la misma técnica. O sea, la entrevista única va a ser para las niñas, va a ser para los adolescentes básicamente, pero si el fiscal lo considera conveniente, también puede, como hemos visto en muchos casos, que a las víctimas de violencia familiar adultas también las hacen pasar por la cámara Gesell o por la entrevista única, porque son casos bastante especiales que el juez considera de que tienen que pasar. Mire, y te quiero enfatizar en esto, que es declaración, entrevista única. O sea, ya no tenemos nosotros que estarle preguntando a la persona qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta como docente. Es importante que tú sepas que como psicólogo escolar y todo, tenemos nuestro límite, ¿ya? Incluso en mi caso, como psicólogo de victimología, yo no puedo profundizar en la entrevista, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que evitar hacer que la persona vuelva a recordar los hechos, a revictimizar, que luego ahora lo vamos a ver. Entonces, es importante esto, ¿ya? Haz en cuenta estos. Cuando vas a iniciar la entrevista, yo te sugiero, para todos, les sugiero que tengan una escucha activa. Cuando estoy hablando de la escucha activa, estoy hablándote de que tienes que prestar mucha atención a lo que la persona te está diciendo, porque muchas veces nos desconcentramos por alguna razón, nos desconcentramos, ¿ok? Y no prestamos atención a los detalles que ella nos da. Entonces, cuando nos da estos detalles, nosotros nos perdemos de información valiosa, o puede ser algo muy fuerte, muy feo que ella ha vivenciado, que ella o él, niño, niña, adulto, ha vivenciado, y tú, como no has prestado atención, vas a decir esa palabra, disculpe, ¿qué me dijo? ¿Me lo puede volver a repetir? Y ahí estás lastimando a la persona. Hay que tener mucho cuidado. Yo les sugiero que cuando ustedes hagan entrevista a víctimas de violencia familiar, de violencia sexual, estén muy atentos. En mi caso, para mí es una regla. Yo cuando estoy haciendo entrevistas, así suene mi teléfono, bueno, siempre cuando hago entrevistas lo tengo en silencio, por lo general mi celular, ¿ok? Pero así me llame, quien me llame, yo no presto atención. Es más, disimuladamente la miro a la usuaria y apago el celular, corto la llamada para que ya no siga insistiendo ese tono, el tono de ingreso de llamada, porque sí tienes que tener mucho cuidado de prestar atención a qué es lo que te dijo, ¿ya? ¿Qué es lo que te dijo? Porque con eso vas a poder saber también, tú como psicólogo, no es lo que te dice, sino cómo te dice. No es lo mismo que una mujer te diga, es que me golpeó horrible, no sabe cómo me he sentido, a que una mujer te lo diga, es que me golpeó horrible, no sabe cómo me he sentido, oh, terrible. No es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué no es lo mismo? Puede que las dos tengan impacto, pero cada una de repente tiene sus propios recursos personales, ¿ok? Una tiene más recursos personales o más recursos de afronte para la situación que la otra persona. Así es que tienes que estar muy atento, no es lo que te dice, sino cómo te lo dice también, ¿ya? Tienes que mostrar empatía, acá también hay que tener mucho cuidado. Las personas que no saben de este tema de victimología, les cuesta mucho trabajo entender y decir, ay, pero señora, ¿cómo se ha podido dejar golpear? Si usted es tan alta y por ese enano se ha dejado golpear, ay señora, pero si usted es tan joven, tan bonita, y por ese re feo está llorando, ay no. Ok, tú tienes que mostrar empatía, ponerte en el lugar de la persona. ¿Cómo se puede estar sintiendo? ¿Cómo te sentirías tú si te dicen algo así? Me comentaba una víctima de violencia, que una usuaria, nosotros le llamamos usuaria, que cuando ella se fue a un determinado servicio de salud, por así decirlo, la psicóloga le dijo cosas como esta, ay, pero señora, que ¿cómo se llama? Porque le han dicho gorda, ¿y cuántas veces le han dicho gorda? No, es que una vez en la fiesta él me dijo gorda y eso no me gustó. Ay, señora, ¿y por eso se ha sentido mal? Así en ese tono, y por eso se ha sentido mal con esos gestos. Entonces tienes que prestar mucha atención, mucha empatía, en que claro, de repente a ti no te puede afectar eso, pero a la señora sí, y tú no estás allí en tu rol como persona, estás en tu rol ahí como profesional, así que mucho cuidado. A veces estamos de cólera, estamos cansados, perfecto, todo lo que tú quieras, somos humanos. Yo también me canso, también a veces hoy tenemos que enfrentar diferentes situaciones, trabajar bajo la presión también, ¿no? Del estrés, del trabajo, pero nuestras víctimas
nuestras familias, nuestras niñas son sagradas. Y en ese momento te están comentando algo que es muy delicado, es algo muy personal, es algo muy de su familia y tú tienes que aprender y saber aquilatar, ¿ya? Lo otro, nunca juzgar, tú no puedes juzgar, peor si eres psicólogo, no estás ahí para juzgar, no eres juez, no eres sacerdote, no te ha llegado la víctima para que tú le digas, ay señora, pero 20 años de violencia, hace 20 años la gomean y usted sigue ahí, ay señora, pero a usted sí que le gusta el golpe, ¿ah? Ay, mamita, pero a ti sí que te gusta, o qué te gusta del hombre, ¿a qué te da que estás ahí? Tú no estás ahí para juzgar a nadie, ni para juzgarla porque aguantó, ni juzgarla de ninguna de las formas. Esa mujer, ese hombre, esa familia, ya tiene mucha carga emocional para que encima se vaya a un consultorio de psicología y todavía la juzguen. O la profesora también le diga cosas como estas, ay, pero señora, yo a usted siempre la conozco y ay, siempre lo mismo. También pasó que una señora le cuenta, pues, ¿no? A una docente que estaba viviendo violencia familiar y la señora y le dice, pues, ay, qué pena, le dice la profesora porque no la conocía antes, ¿no? En ese año recién estaban trabajando juntas y la docente, la señora le dice, sí, pues este es mi tercer compromiso, señorita, y con el primer esposo también me pasó lo mismo. Y la docente le dice, ay, pero señora, también usted bien picarona, 3 compromisos también, pues. Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en los comentarios. Yo te sugiero que cuando te cuenten un caso de violencia, tú solamente escuches y luego propongas algunas alternativas de solución si es que todavía este caso no se ha judicializado, ¿ya? ¿Qué tienes que hacer durante la entrevista? Tienes que saber qué tiempo tiene de violencia. ¿Hace cuánto tiempo usted es víctima de violencia? No es lo mismo una víctima de violencia hace 5 años, hace 1 año, que hace una víctima de violencia hace 10 años, hace 20 años, hace 15 años. ¿Por qué? Porque ya de repente la violencia está muy naturalizada, está muy introyectada en la familia, ya está muy, de repente hasta la minimizan, ¿no? Ya la violencia. Entonces tienes que saber hace cuánto tiempo están viviendo en este círculo de violencia. ¿Qué tipo de agresión se da? Porque también no es lo mismo una agresión física a una agresión combinada, ¿no? Sí, o sea, hay agresión física, agresión psicológica, agresión sexual, agresión patrimonial. Eso es muy importante que tú sepas. ¿Y qué acciones? Cuénteme, señora, sí, él me ha golpeado. Y señora, ¿usted qué ha hecho hasta ahora? Yo ya le he denunciado o no le he denunciado, o he hablado con él, he hablado con el sacerdote, he hablado con su familia, para que tú puedas dar algunas alternativas de solución. Tienes que saber primero qué es lo que ha hecho esa persona, ¿ya? ¿Qué conceptos tiene acerca de violencia? ¿Qué piensa ella sobre violencia? ¿Qué conceptos? ¿Qué cree? ¿Ella cree o él cree o ellos creen que esto es violencia? ¿Consideran que esto es violencia o para ellos es algo muy normal? Porque hay familias también que te dicen, ay, pero señorita, ¿quién no vive esto? No, no es así, ¿ok? Y de qué tipo de familia proviene también es importante, porque hay familias en las cuales simplemente continúan con la violencia. Yo observé que mi madre, vamos a imaginar que he crecido en un hogar donde había violencia. Entonces yo observaba cómo en mi hogar se ejercía la violencia. Cuando yo me caso, igual permito violencia en mi casa. Mi hija, que tiene 9 años, está viendo cómo me peleo con mi esposo. Lo más probable es que cuando ella tenga su familia, también ella va a continuar con la violencia. Entonces hay que preguntar qué tipo de familia proviene, si siempre ha visualizado violencia o es la primera vez que se encuentra visualizando la violencia, observando la violencia. Para cerrar nuestra entrevista, yo te sugiero que concientices acerca de los efectos de la violencia en la familia. Hacerles saber como docente y como psicólogo, tienes que hacerles saber a las familias que es muy peligroso que vivan en este círculo de la violencia, que es muy dañino también para su salud mental, para su salud física. E informarlos también dónde pueden acudir para realizar una denuncia, cuál es el procedimiento. Como docente, como psicólogo, tienes que saber que estos servicios para poner una denuncia son gratuitos, no se necesita DNI, no se necesita pagar, que tú puedes y debes de hacer una denuncia. Si eres docente, puedes hacer tú también la denuncia de manera anónima a través de la línea 100, si no te quieres comprometer, ¿ok? Si tienes miedo a represalias, qué sé yo, o sea, toma la línea 100 para que te puedas comunicar y poner en conocimiento los hechos. Yo también te sugiero, de acuerdo a la ley, que cuando tú tomas conocimientos de un caso de violencia, no te quedes callado, porque te puedes convertir en cómplice. ¿Te imaginas que el día de hoy yo salgo ahorita a la puerta de mi casa, ok, y veo que una chica le están golpeando, no hago nada y digo, ay, qué horror, esa chica fue un cierro, ok, y de repente a las
a la hora viene la policía, vienen los patrulleros a recoger el cadáver de esa mujer. ¿Cómo me sentiría? Y te das cuenta que hemos podido haber hecho algo por esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo otro, también hay que tener un poco de cuidado cuando, si eres psicólogo, ¿ok? Y tomas conocimiento de un caso de violencia, tú puedes poner la denuncia porque también estos hechos no caducan, ¿no? Entonces, si a ti como docente o a ti como psicólogo te comentaron de los hechos de violencia a un niño, tú no has hecho nada, te has quedado callado, de repente esta niña pasa unos años, se convierte en adolescente, y ponen conocimientos, estos hechos también se pueden investigar porque tú no hiciste nada. ¿Qué pasó ahí? Porque has omitido tus funciones. Cuando estamos hablando ya de pautas para la entrevista en violación sexual, estamos hablando de otras cosas. Yo te sugiero que no, y esto ya no es sugerencia, esto ya es algo determinante. Mira, cuando te están comentando como docente un caso de violación sexual, de tocamientos, tú no debes de ahondar más en la entrevista. Te sugiero que eso ya tú lo pongas en conocimiento de las autoridades, llames en reflexión a la madre para que pueda poner en conocimiento ya actos contra el pudor, tocamientos, eso no puedes quedarte callado, eso tienes que ponerlo en conocimiento porque es algo mucho más fuerte. O sea, todo es fuerte, la violencia familiar también, ¿ok? Pero tienes que tener en cuenta que aquí es una menor que está indefensa y que de los tocamientos puede pasar a violación, y de violación puede pasar a embarazo y a otras cosas más. Y un embarazo de una niña, de un adolescente, ¿a dónde va a llevar? ¿Puede llevar un embarazo a término? No. ¿Qué es lo que hacen por lo general estas personas? Cuando están abusando de una niña, embarazan a un adolescente, embarazan a una niña, lo primero que hacen es interrumpir el embarazo, un aborto. Y ya sabemos las consecuencias físicas, psicológicas que va a traer un aborto en cualquier mujer, y más aún si es una niña víctima de violación o una adolescente víctima de violación. Hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, cuando nosotros tomamos este contacto, te dice la niña, sí, mi tío, mi papá, mi hermano, no sé, mi cuñado, a veces me toca no te dicen mi vagina, por lo general los niños no te dicen mi vagina, ni mi vulva, ¿no? Las niñas utilizan palabras como me toca mi corazoncito, me toca mi tesorito, me toca mi conchita, me toca mi palomita. Entonces, cuando te dicen cosas como esas, tú tienes que tener cuidado, ¿ya? Tienes que tener mucho cuidado en estos temas. Entonces, hay que felicitar siempre la valentía, ¿ya? Y hay que dar siempre un trato digno. Cuando yo hablo de felicitar la valentía, entonces, cuando ¿cómo se llama? Estoy hablando de valentía, es que tenemos que felicitar al niño en decirle esto, ¿no? Qué bueno, te felicito que hayas hablado, que hayas comentado esto, porque eso va a permitir que el niño pueda hablar, que la niña se pueda expresar y pueda ella saber de qué, darle mucho más valor, empoderarla también para que ellos continúen con este proceso. Durante la entrevista te sugiero que ya se ha dado, ¿ok? Tú como docente has tomado conocimiento del caso de violación, lo denuncias tú o animas a que la mami haga la denuncia, ¿ok? Ya se judicializa todo esto. Entonces, una vez que tomas conocimiento del caso de violación, acuérdate que no vas a profundizar ni en detalles, ni cuándo fue, ni quién fue, ni en esas cosas no te corresponden a ti. Tú vas a poner en conocimiento de las autoridades el caso de actos contra el pudor, el caso de violación, y van a ser las autoridades que se van a encargar de investigar, de sancionar este caso, lo va a hacer la mami también unido a ti, ¿ok? Y tú después de eso vas a tomar contacto con la niña, tomar contacto con el adolescente y vas a ayudar averiguando el estado del caso. Te puedes ir y presentar a fiscalía con tu photocheck y todo lo demás, identificándote, diciendo que por favor necesitas saber el estado del caso para poder orientar de repente orientar a la familia, a la señora, ¿ok? Tienes que entrenarte en cómo brindar un soporte emocional, tienes que saber cuáles son los recursos personales con los que cuenta esa niña y esa adolescente para que vayan superando. Y también averiguar qué tipo de ayuda psicológica están recibiendo. Cierras tu entrevista con un tipo de intervención, les comentas a la familia qué tipo de intervención vas a trabajar con ellos. Yo te sugiero que con las víctimas de violación sexual y las víctimas de violencia familiar, intrafamiliar, trabajas mucho autoestima, tienes que potenciar esa autoestima, esa valía personal. Ellos tienen que saber que son valiosos, son importantes, pero no con palabras, sino con acciones, con actividades que tú puedas hacer, ¿ya? Yo te sugiero que trabajes mucho, mucho autoestima. En mi caso me dedico a trabajar como 4 o 5 sesiones de autoestima, luego paso a habilidades sociales
ya, y después trabajo también otras áreas, ya, es bien importante. Seguimos entonces, a ver, esta diapositiva, ¿corre o no corre? A ver, vamos a ver, ya está. Hemos hablado entonces de la ley. Mira, acá es importante y por eso te esclarecía de que si eres docente, tú tomas conocimiento, la niña te dice que la están tocando, entonces tú ya no profundizas mucho, tienes que poner en conocimiento de las autoridades judiciales, los operadores de justicia este caso, ¿ok? Para evitar la revictimización. ¿Por qué? La revictimización se da cuando tú como docente le preguntas todo cómo ha pasado el hecho de violación, ¿ok? Y entonces ella o él o esos niños van a tener que ir al fiscal, le van a tener que contar otra vez al fiscal, van a tener que ir a una cámara yes. Entonces, la idea no es que ese niño, esa persona esté recordando a cada momento lo que ha pasado. La idea es que esa persona cuente una sola vez para la denuncia lo que le ha pasado, ¿ok? Y después de eso, ya más bien se pase a la etapa de tratamiento. En mi caso, como psicóloga de victimología, no pregunto, no ahondo más en los hechos, ¿no? A la niña peor aún, nunca se le pregunta, siempre se le pregunta a la madre, o en mi caso me encargo, la carpeta fiscal ya viene con los actuados, entonces yo ya sé qué es lo que ha pasado a través de qué es lo que ha declarado la niña del niño para poder ayudarlo. Pero yo te sugiero que ya no es que te sugiero, sino que ya no debes de insistir en eso. Y cuándo fue y cómo fue, no, por favor, eso es hasta morboso. Nos hemos encontrado con psicólogos, ¿no? Que hacen este tipo de preguntas. ¿Y cómo fue la violación? ¿Fue anal? ¿Fue vaginal? ¿Qué te interesa a ti? ¿Acaso eres médico? ¿Qué ganas tú con saber si fue anal, si fue vaginal? Cuéntame, ¿de qué manera va a facilitar tu tratamiento o va a cambiar tu tratamiento? Eso no, ya eso es hasta, no sé, malicioso preguntar ese tipo, no nos corresponde eso. Y pongo mucho énfasis porque sí te pueden denunciar, porque ahí estás lastimando nuevamente a la víctima y lo que no puedes hacer es eso. Hay que tener mucho cuidado con la persona que está frente a ti. Ha pasado un evento psicológico muy fuerte, muy impactante, y no puedes tú todavía profundizar eso, ¿ya? Hay que trabajarlo. ¿Cuál es el rol del psicólogo como testigo en casos de violencia? Sí, te pueden llamar ante un tribunal para que una vez que tú como psicólogo educativo de repente has hecho un informe donde has puesto en conocimiento estos hechos, ¿ok? Entonces te pueden llamar también como testigo o también te pueden llamar para que puedas ampliar también tu informe también, en qué te basas, los términos que has puesto en tu informe, eso es importante, ¿ya? Cuando trabajes como psicólogo educativo, tienes que, ya sabes, tener un trabajo terapéutico con la familia de la víctima. Y como psicólogo tienes que tener objetivos terapéuticos. No puede ser que un psicólogo intervenga en un caso así nada más por así. No, tú tienes que tener tus objetivos. En mi caso yo tengo objetivos específicos. Un objetivo general y 3 específicos. El general es ayudar a superar los eventos de violencia. En los objetivos específicos es fortalecer su autoestima, entrenarlo en habilidades sociales, empoderarlo en sus derechos. Entonces, igual tienes tú también que tener eso. ¿Cuáles son tus objetivos terapéuticos? Tienes que saber también, hay una ficha para valorar el riesgo, ¿ok? Tenemos que saber valorar el riesgo. La ficha de valoración de riesgo no te corresponde a ti como psicólogo. Eso le va a corresponder al policía o al operador de justicia en el Ministerio Público o Poder Judicial. Pero sí es importante que sepas que hay una ficha de valoración de riesgo. ¿Ok? Tienes que trabajar este tema de la percepción, qué opinan acerca del maltrato, tienes que trabajar el tema del empoderamiento, tienes que empoderar a la víctima. ¿Y cómo vas a empoderar a la víctima? La vas a empoderar a la víctima haciéndole conocer sus derechos, cuáles son sus derechos. Es importante también que puedas trabajar en este tema, averiguarte qué sintomatología clínica tienen. Muchas veces las víctimas de violencia, desde el más pequeño hasta el más grande, va a tener una reacción en sintomatología, le va a doler la cabeza, se le suelta el estómago, va a tener mucha cólera, mucho sueño, mucho hambre. Por lo general yo he tenido niñas que bostezaban mucho, ¿no? Entonces, al preguntarles tus horas de sueño y todo lo demás, ellos me dicen, sí, duermo bien. Las señoras también me dicen, señorita, mucho sueño tiene incluso. Yo también tengo bastante sueño, señorita, me dicen. Pero eso es parte de, ¿ok? De la angustia, de la ansiedad que ellos tienen y de repente algunas están teniendo su estado de ánimo muy bajo, de tal manera que les invita al sueño, ¿ya? Entonces tienes que saber todo eso. Trabajar en los cambios de la realidad social, hacerles entender que no en las familias se debe de vivir, no en todas las familias se vive violencia familiar.
y que más aún no debemos de concebir la violencia familiar dentro de nuestra familia. Eso es importante, ¿ya? Acá vamos a trabajar, a ver, acá hay un título que no se va, ya. ¿Cómo denunciar un caso de violencia familiar o sexual? Como psicólogo educativo, como docente lo puedes hacer, es totalmente gratuito, puedes ir a una comisaría, no se necesita el DNI, basta con que tú digas, mire señores, he tomado conocimiento de este caso y yo quiero poner en conocimiento este caso, te vas a la comisaría y haces tu denuncia o a través de la línea 100 también de la línea anónima, ¿ok? Lo puede hacer también la persona perjudicada, ¿ok? Lo puede hacer, tú tomas conocimiento de un caso de violación, de violación o de violencia familiar, concientizas a la familia y puedes acompañar a la persona perjudicada, ¿ya? ¿Ok? Ahora que estamos trabajando remoto, ahora que estamos viviendo esta pandemia, todo se ha virtualizado. No es necesario que tú vayas al establecimiento. Averíguate la mesa de partes, el correo electrónico de mesa de partes de la institución y con ello puedes hacer también tu denuncia, porque ahora esa es la idea, de que las personas no se desplacen, sino que desde el lugar en el que están se les pueda brindar protección, ¿ya? Los profesionales de la salud y la educación deben denunciar los casos de violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de su actividad, lo que te estaba mencionando anteriormente. Si tú eres docente, si tú eres psicólogo, sabes de un caso de violencia familiar, tú estás en la obligación de denunciar los hechos, de poner en conocimiento estos hechos. No importa si la familia se enojó contigo, pero lo importante es que tomes, que hagas saber esto a las autoridades porque pueden ser nefastas las consecuencias de no hacer nada, ¿ok? Y bien, la violencia intrafamiliar en los niños, niñas y adolescentes va a dejar serias consecuencias, ¿ok? Dentro de ellos, pues las víctimas van a experimentar ansiedad, estrés, mucho temor, mucha angustia, se van a sentir culpables, ¿por qué denuncié? ¿Por qué permití esto? Si son niños van a decir, por mi culpa mi mamá se pelea. Me ha tocado ver con mucha pena en las audiencias, ver cómo de repente alguno de los niños llora, ¿no? Y dice, no, es que mi mamá tiene que aguantar esto, porque si no mi papá no nos da para la pensión y eso es por mi culpa, si no, ¿quién me va a mantener? Qué pena, eso me lastima mucho hasta ahora, me da mucha pena tener que visualizar eso, pero es parte de mi trabajo y mi trabajo es darle justamente contención emocional a esas víctimas, ¿no? Pero hay que trabajarlo para que esta situación no se dé. Como docentes hay que trabajar mucho el tema de prevención. Como psicólogos educativos trabajemos mucho, por favor, el tema de prevención, ¿sí? Se va a dar baja autoestima, se va a dar maltrato también, van a ser propensos al bullying, a la desvalorización, van a preferir también el aislamiento, de repente van a ser incapaces de hacer frente a la presión de grupo. Por lo general, las niñas, los niños que han sido o son víctimas de violencia intrafamiliar van a tener esto, ¿no? Que van a querer estar solos, no van a tener muchos amigos, muchas amigas, o por el contrario, van a querer estar en grupo, ¿ok? Porque se sienten muy bien, pero no van a poder soportar la presión social. Un niño que vive violencia intrafamiliar, que vive violencia en su casa, va a un grupo y ese grupo de adolescentes le dice, oye, toma, consume drogas. Entonces él o ella de repente no va a tener esa capacidad para decir no, no quiero, no me gusta, no lo voy a hacer. Oye, pero todo el mundo se droga, sí, pero yo no quiero. Pero todo el mundo fuma, sí, pero yo no quiero incluir en mi vida la droga o el alcohol. No va a poder hacerlo porque acuérdate que él vive mucha violencia, escucha mucho maltrato, escucha que le levantan la voz, entonces él va a sentir que ese es el mundo, que así tiene que ser. Entonces hay que trabajar mucho en estos temas, ¿ya? ¿Cómo se previene la violencia intrafamiliar? Trabajemos, docentes, queridos mis respetados docentes, que una vez más, gracias por acompañarnos en este curso. Queridos también colegas, ¿no? Hay que trabajar en el tema de la prevención. Aquí está, en el tema de educación tenemos que trabajar mucho en la prevención. ¿Cómo? Trabajar en programas para promover y enseñarles a las familias a que se comuniquen de manera eficaz, a que ellos aprendan a utilizar el diálogo como una estrategia para una sana convivencia. Enseñarles a nuestros niños, a nuestros padres, a controlarnos emocionalmente. El control emocional es algo que se aprende, es algo en el que tenemos que trabajar día a día. En mi caso, como psicóloga, a mi edad y dentro de todas las edades, tenemos que empezar a aprender a controlarnos. Todos los días tenemos que trabajar para controlar ese estado emocional, esos impulsos. Todos vamos a querer explosionar de repente en esta etapa que estamos viviendo, que está siendo un poco tensa, de angustia, situación inesperada. Ok, pero aprendamos también
a controlarnos a través de técnicas de respiración. Entonces, hay que compartir de forma igualitaria con la pareja las responsabilidades. Hay que enseñarles, queridos docentes, queridos psicólogos, enseñarles esto a las familias. Ahora que estamos trabajando en casa, ahora que la educación se está llevando en nuestros hogares, tenemos que enseñarles a nuestros niños, conversar, hacer nuestras reuniones virtuales con los padres de familia y enseñarles a ellos que las tareas domésticas tienen que hacer de manera compartida, porque esto va a permitir que un niño, una niña tenga autonomía, desarrolle sus habilidades manuales, que esto no se trata de hombres y de mujeres, que eso se trata básicamente de autonomía, básicamente de destreza, básicamente de fortalecer nuestra autoestima, saber que somos capaces de desarrollar un buen autoconcepto, ¿ok? Y enseñarles también a las familias a tolerar la frustración, promover la toma de decisiones conjunta bajo el respeto mutuo. ¿Qué podemos hacer para prevenir la violencia intrafamiliar? Como psicólogos, como docentes en las escuelas de familia, en las escuelas de padre, ahora se han virtualizado, trabajemos, empecemos a trabajar. Les sugiero que utilicen muchos videos, porque ahora que estamos en esta etapa de pandemia, ¿qué sucede? Ok, entonces sucede que muchos padres están teniendo mucha información, ¿ya? Y entonces como que ellos ya saben cómo comunicarse, qué sé yo. ¿Saben cómo les sugiero? Empiecen a trabajar con muchos videos, empiecen a trabajar con muchos casos, empiecen a trabajar con historias de reflexión, eso es básico, ¿ok? Trabajemos ahora en la escuela de futuros líderes, trabajemos en los talleres de desarrollo personal. Hay que tratar, aunque estamos en la pandemia, sí podemos llamar, mandar WhatsApp y trabajar con Serenazgo, con la policía, con el Centro de Emergencia Mujer, con la Fiscalía. Hay que tener en nuestra agenda, hay que tener todos esos números telefónicos, ya, de todas nuestras, el número telefónico de la comisaría de mi jurisdicción, el Ministerio Público de mi jurisdicción, todo lo demás, para que si sucede un caso como esto, ya yo pase el número telefónico por WhatsApp a los padres de familia, ¿ya? Trabajar, seguir en el tema de la tarea del personal docente, que son clave. Los docentes siempre van a ser nuestros grandes aliados para esta temática, siempre, ¿ok? Trabajar con la plana jerárquica es importante, que nuestros directores, nuestros coordinadores sepan esta ley, porque algunos de ellos desconocen y van obviando y pues piensan que esto es cuestión de, ya, no nos corresponde, no, sí nos corresponde a todos, ¿ok? Bien, hay unas guías de valoración, ¿ok? Hay unas guías de valoración que, bueno, por ahora no nos corresponde trabajarlo, ¿ok? Pero es importante que dentro de las guías de valoración en niñas y adolescentes, lo más importante es saber el vínculo que tiene entre la persona agresora y el menor de edad. Averiguar también en los hogares si se está consumiendo alcohol, si se consume drogas. En un hogar donde hay alcohol, ya estamos en riesgo, familia en riesgo. Si se consume droga, muchísimo más riesgo. Rápido poner en conocimiento. Hay que saber en qué trabaja el papi y la mami. Si la niña te dice, o la ves que estás triste en educación, en el contacto que tienes en tu clase, la niña está triste, está desatenta, te dice algo que quiere hablar contigo, te muestra un dibujito que está triste, entonces presta atención y si tomas conocimiento de este caso, pregúntale, ¿en qué trabaja tu papi? Para que puedas saber que hay oficios de los padres que facilitan la violencia. Nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, con niños que estaban tristes, ¿no? Y la profesora le dice, ¿qué tienes, Dayanita? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué te atrasas? Y qué sé yo. Y las niñas te dicen, no, es que mi papi y mi mami ayer han peleado en la noche. Mi papi es vigilante. Mira, mi papi es vigilante. Ha venido de su turno en la mañana, se ha enojado y está molesto con mi mami. Ok, el papi es vigilante y ¿qué maneja? Un arma. Entonces tienes que tener mucho cuidado en ese tema, hacer una buena entrevista. Bien, hablar de este tema, hablar del rol del docente y del psicólogo educativo dentro de la ley 3364 es amplio, pero nos hemos centrado solamente en esto y tienen que saber o tenemos que saber que la ley 3364 está básicamente concebida para proteger a la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿ok? Y que dentro de eso nos corresponde un rol también muy activo, muy participativo, donde vamos a tomar conocimiento de estos hechos y no hay que quedarnos callados. Es muy importante.